Bueno, hermanos, vamos a dedicar este tiempo en la meditación de la palabra de nuestro Dios y esperar que Dios siga tocando nuestros corazones por medio de su palabra, desde luego, y por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No sé cómo vienen sus corazones el día de hoy, si vienen si vienen receptivos o vienen con alguna carga, algún problema, no lo sé. Sea cual fuere la situación, Dios la conoce y creo sin duda que si nosotros ponemos el sentido a la palabra de Dios, vamos a salir diferentes de cómo entramos, ¿verdad? Porque a eso llegamos a este lugar, hermanos, para escuchar la palabra del Señor y que sea Él el que nos ayude a hacer cambios en cada uno de nosotros. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios, hermanos, de ninguna forma. Los años que el Señor nos dé en este mundo son los mismos que necesitamos el alimento espiritual. Así es de que quisiera compartirles este mensaje que tiene por título La fe de ellos. La fe de ellos. Muy probablemente ya algunos ligaron esta frase porque viene mencionada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan la omite. La fe de ellos. Hermanos, es bien importante que como cristianos ejerzamos constantemente, continuamente, nuestra fe. Hebreos dice que sin fe es imposible que agrademos a nuestro Dios. Y en el mismo escritor de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. El ser humano por naturaleza tiene la inclinación a creer en algo o en alguien. Hemos visto personas que creen en algunas cosas, en algunas personas también, y de una forma tan aferrada a su creencia están ahí, y a veces eso nos llama un poco la atención. ¿Recuerdan ustedes que hay personas que se dedican a predicar en su punto de vista, según ellos, la Biblia? Los hemos visto por donde quiera. Tienen en las esquinas un carrito, un stand, en donde ahí están constantemente. Sí sabe a quién me refiero, ¿verdad? A los llamados falsos testigos de Jehová. Pero llueve o truene o relampaguee, ellos están ahí. Ya sea una razón u otra, pero ahí están. Podemos ver en mi casa, que es su casa, ahí enfrente está una iglesia. Y de la misma manera les puedo decir, me asombra de ver que ese lugar está casi siempre lleno. No se diga las fechas anteriores. Llueve, truene o relampaguee, ahí están, ahí están. Y creen en algo, creen en alguien, ¿sí? Hermanos, el Señor Jesucristo por lo menos 3 veces nos menciona esta frase, la fe de ellos. Y cuando Dios menciona algo constantemente en su palabra, es menester que pongamos mucha atención. Dice la Biblia en Marcos capítulo 2, si pueden centrar su vista ahí. Paralelamente lo menciona también Mateo y Lucas, pero en esta porción nos detenemos. Dice la Escritura en el capítulo 2 de Marcos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, o sea, al Señor, a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y les invito a que lean el verso 5. Al ver Jesús ante ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En tanto Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5 narran desde diferente óptica estos acontecimientos, pero coinciden en las mismas palabras cuando dice el Señor: al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, quiero decirles que la fe sí se puede ver. La fe se puede ver. Tal vez soy muy osado en decir y en atreverme a decir que se puede hasta palpar, pero sí se puede ver la fe. Y nos podemos hacer una pregunta en esta noche: ¿cómo está nuestra fe? El apóstol Pablo dice: mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué importante es ejercer esa fe, y que esa fe que estemos ejerciendo no solamente sea la misma fe, sino que esa fe vaya en aumento, vaya creciendo y no decreciendo. Saben, hermanos, que este mundo se encarga de golpear nuestra fe, de neutralizar nuestra fe, y en ocasiones se encarga de que volvamos hacia atrás porque nos falta fe. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo no exhortaba a sus mismos discípulos y les decía una y otra vez: ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? ¿Se acuerdan de Pedro, hermanos? Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine también sobre las aguas. Y el Señor inmediatamente le dijo: adelante. Y lo hizo, hermanos, porque estaba ejerciendo su fe. Pero llegó el momento en que quitó la mirada del Señor, y en ese momento su fe menguó. Y fue cuando entonces, dice la Escritura, que se hundió. Y la exhortación fue la misma: ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí vemos la fe de cuatro personas, personas que no menciona la Biblia sus nombres, no menciona características de ellos, cómo eran, no menciona absolutamente nada, solamente la Biblia dice que eran 4 personas. Y el Señor resalta la fe de estas 4 personas. Y esto nos puede servir de ejemplo, hermanos, para darnos cuenta de que es muy importante ejercer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el último coro que cantamos? Ese coro es uno de mis preferidos, porque me hace olvidarme de los problemas que hay en este mundo, me hace olvidarme de mis necesidades, me hace olvidarme de muchas cosas para concentrarme solamente en Él. ¿Se acuerda cuál fue? Gracias, hermanos, eso quiere decir que están ahí. He de confiar en Jesús. Aunque las nubes, aquí dice, me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús. Porque Él es la meta a seguir, hermanos. Él es el que nos salvó, nos compró. Él es nuestra visión, nuestra fuerza, nuestra motivación para seguir adelante. He de confiar en Jesús. Y aquí en el capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos. Pero ¿qué podemos aprender aquí de estos 4 hombres, hermanos? De estas 4 personas que ejercieron su fe y que nos ayudan de una aplicación devocional a cada uno de nosotros. Quiero que notemos algunas de ellas, por favor. Primeramente, hay que entender el contexto del ministerio del Señor Jesucristo, que en otras ocasiones hemos visto que las multitudes se agolpaban para escuchar de Él. Hermanos, porque la principal necesidad en una persona es Jesús. Ya casi termina este año, hermanos. Ya estamos casi terminando. Faltan unos cuantos días. Y si miramos en retrospectiva y vemos cómo echamos a andar nuestra fe durante este año, desde que inició a la fecha, nos quedaríamos muy sorprendidos, hermanos. Si tuviéramos por aquí un indicador, un aparato que midiera la fe de cada uno,
nos quedaríamos muy sorprendidos, porque cuántas veces nuestra fe no menguó, hermanos. Sin embargo, el propósito de este mensaje es que nos fortalezcamos en el Señor y echemos a andar nuestra fe. Así como estos cuatro personas, la Biblia dice que se juntaron muchos en este lugar y ya no cabía ni aún a la puerta, y el Señor hacía algo tan importante, que era predicarles la palabra del Señor, la misma palabra. ¿Saben, hermanos, que la gente no necesita otras cosas hoy en día más que escuchar la palabra de Dios? Es lo que la gente necesita. La gente no necesita espectáculos, lamentablemente los busca. La gente no necesita un show de luces, lamentablemente los busca. La gente necesita oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente necesita oír la palabra de Dios, y el Señor era lo que hacía. Y es entonces cuando entran ahí estos cuatro personas, cuando dice la Escritura, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Estas 4 personas echaron a andar su fe porque vieron la necesidad en otra persona. Vieron la necesidad que tenía una persona que no se podía valer por sí mismo. Y esa persona no solamente no se podía mover, sino esa persona tenía una necesidad de estar en la presencia del Señor. Y estas 4 personas, que no describe más la Biblia, tuvieron que haber interactuado entre ellos. Tuvieron que ser de un mismo sentir. Tuvieron que ponerse de acuerdo. Tuvieron que elaborar estrategias. Todo con una finalidad: llevar a ese hombre, a ese joven que estaba con una necesidad, que no se podía mover, llevarlo a los pies del Señor. Hermanos, ¿cómo ha mermado nuestra fe como cristianos durante este año, cuando hemos dejado de ver la necesidad de otras personas? Porque tal vez nos hemos ocupado en nuestros negocios, nos hemos ocupado en nuestros quehaceres, nos hemos ocupado en tantas cosas, pero hemos descuidado nuestra fe hacia la necesidad que tienen otras personas. Si Dios permite y nos da vida y salud y cruzamos otro año, deberíamos de echar más a andar nuestra fe en cuanto a las necesidades que tienen otras personas. ¿Y saben cuáles son las necesidades que tienen las personas, hermanos? Ustedes me dirán, ¿tienen necesidad económica? Sí, hermanos, sí. ¿Quién no tiene necesidad económica? Sí. Pero sabes que la necesidad más importante es que Cristo llegue a sus vidas. Ellos necesitan oír de Jesús, necesitan el Evangelio, necesitan creer en Jesús. Y estos 4 se preocuparon por este hombre que estaba paralítico. Tuvieron que indagar, tuvieron que ponerse de acuerdo, y lo vieron ahí postrado. Hermanos, pero lamentablemente no queremos echar a andar nuestra fe. A veces estamos, alguien dijo, en una zona de confort, muy cómodos. Muy cómodos. No queremos pagar el precio por el cual el Señor nos ha llamado como cristianos. Dice la Biblia que Él nos ha dado un ministerio, y ese ministerio es el de la reconciliación. Y ese es el precio que hay que pagar al servirle, hermanos. Pero ya no queremos. A veces pensamos que las personas sencillamente van a llegar, como en aquella ocasión. Recuerdo que en el Instituto Bíblico, que agradezco a Dios el instituto, sin embargo el instituto nos muestra solamente peldaños, bases importantes para desarrollar un ministerio, pero que a veces equivocadamente se toma el instituto, como en algunos casos, no en todos, pero recuerdo unos compañeros que decía uno de ellos, yo ya quiero terminar el instituto, y ya el misionero donde me mandaron a estudiar acá, el misionero dice, ya tienes para llegar y está tu oficina ahí, y ya tienes tu computadora ahí. Dice, yo ya quiero terminar, llegar y estar ahí en mi oficina y esperar a la gente. Y esperar a la gente. Y yo decía, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? Otro, más descabellado, dijo, ya quiero terminar el instituto, ser pastor, tener mi iglesia y que mi iglesia me mantenga. Y dije, ¿qué enfoque entonces está teniendo aquí? No había, hermanos, una coherencia en lo que estaban diciendo. Entonces el instituto se agradece, hermanos, pero saben
que lo mejor es cuando nos sumergimos a este libro y tratamos de pedirle a Dios sabiduría y decirle, auméntame la fe para que yo pueda cubrir esas necesidades en las personas y llevarlos a los pies tuyos. ¿Recuerdas, hermano, cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a los pies de Jesús? En este año 2023 que ya queda, ¿cuántas personas tú y yo llevamos a los pies de Jesús a alguien? ¿Cuántas? Tal vez uno, tal vez dos, o tristemente ni uno solo. Entonces, hermanos, estos cuatro hombres nos dan una gran lección de cómo podemos echar a andar nuestra fe. Y una vez, hermanos, que lo cargaron porque lo tuvieron que cargar, y ¿sabes qué cuesta? Servir al Señor cuesta, hermanos. No es como los muchachos estos que les acabo de mencionar, de que llegara a tu oficina. No se trata de eso. Servir al Señor hay un costo, cuesta, hermanos. Y aquí a ellos les costó por lo menos ponerse de acuerdo y enseguida levantar a este muchacho. Lo cargaron, hermanos. ¿Ustedes creen que no pesaba? Muy posiblemente sí pesaba. Y lo levantaron. Y dijeron, manos a la obra, tenemos que llevarlo a donde está el Señor. Pero se encontraron con varios problemas, no uno, varios problemas. Y no se rindieron. No dijeron, ¿sabes qué? No se puede, porque mira, versículo 4, lo pueden leer, hermanos, si son tan amables. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho y decían: Hermanos, desde luego que no es fácil poder tomar el ministerio de la reconciliación y ver la necesidad en otros y servir al Señor. Por eso es importante que le pidamos que aumente nuestra fe. Hasta ahí ellos pudieron haberse desanimado y dicho, no, ¿sabes qué? Mira, la gente no nos deja pasar. La gente se agolpaba de tal manera que aún no cabían ni ahí en la puerta, hermanos. Estaban todos amontonados. A veces las personas son obstáculo para que nosotros no avancemos una milla más, lamentablemente. Y saben, hermanos, que muchos de los que estaban ahí sí tenían necesidad, pero muchos nomás estaban para ver qué, para ver en qué criticaban al Señor, para ver qué, como los fariseos, hermanos. Los fariseos son los que están a la puerta, ni entran ni dejan entrar a nadie. Así eran los fariseos. No dudo que andaban algunos por ahí de estos fariseos. Pero estos muchachos, estas personas no se rindieron. No dijeron, no, ¿sabes qué? No se puede. Hermanos, tú y yo a la primera nos desanimamos y ya no queremos seguir adelante. Cuando alguien no te saluda, es razón suficiente para dejar de venir a la iglesia muchas veces. Cuando las cosas no van bien en alguna circunstancia de tu vida, es motivo para alejarte de Dios. Hermanos, hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Alguien me dijo, hermano, ¿tú nunca te has desanimado? Sí, claro, me he desanimado muchas veces. Claro que sí. Una ocasión, cuando les platicaba de una persona que desde el púlpito dijo cosas y todo eso, y me sentí terriblemente mal, porque no sabía lo que era un calderón, hermanos. Háganme el favor. Sí. El calderón es cuando diriges un himno y, por ejemplo, aquel himno Cuán grande es Él, y el que dirige lo extiende. Ese es un calderón. No lo sabía. Pero yo quería servir al Señor. Y por no saber ese calderón me avergonzó. Y sabes que desde ese momento yo quise volver atrás. Porque era un momento bochornoso, vergonzoso. Y yo quería volver atrás. Ya no quería saber nada. Dije, mejor me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero fue entonces cuando se acercaron varios hermanos de esta congregación y me empezaron a dar palabras de ánimo, palabras de Dios. Y vino a mi mente un versículo que dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y mi confianza fue puesta en el Señor y Él me ayudó a seguir adelante. Hermanos, si fuera por las personas, ya no seguiríamos, Tenemos que seguir por el Señor, porque Él nunca nos va a fallar.
Él prometió estar con nosotros todos los días, en los momentos difíciles, con mayor razón. Él está con nosotros. Y estos hombres se esforzaron, y a pesar de que los obstáculos estaban ahí, la multitud era un obstáculo, no se rindieron, no volvieron hacia atrás, sino que todavía pusieron manos a la obra. ¿Cuál es el estorbo? Tal vez alguien dijo, no, pues mira, es que la gente, ¿cómo le podemos hacer? A ver, no sé los nombres, pero tal vez tú, Fernando, ¿a ti qué se te ocurre? Pues yo diría que los movamos así a golpes, a codazos, No, espérate, eso no. Y así empezaron tal vez, hermanos, tal vez, hasta que uno de ellos dijo, ¿y si lo subimos? ¿Y si lo subimos? No dudo que otro dijo, no, eso es muy aventado, eso no se puede, ¿cómo? Pues vamos a intentarlo. Saben, hermanos, que muchos así, por la falta de fe, dicen, no se puede, no se va a poder, es imposible. Mejor nos quedamos así como estamos, los mismos. ¿Para qué bogar mar adentro? ¿Para qué esforzarnos de más? Si siempre va a ser lo mismo. Esa mentalidad es porque falta fe, hermanos. Pero estos hombres dijeron, no, ¿sabes qué? Sí se puede, sí se puede. Y es entonces, hermanos, cuando tomaron acciones concretas. Sí, podemos ver ahí, hermanos, lo que el Señor le dijo a este joven. Sí, tus pecados te son perdonados, porque es lo más importante. Pero quiero que se centren, por favor, en el versículo 4, en donde dice que descubrieron el techo de donde estaba. Eso cuesta, hermanos, cuesta. No era fácil. Se exponían a la reprensión, se exponían a la crítica, se exponían a muchas cosas estos muchachos, con el simple hecho de decir, bueno, manos a la obra, y hacen un boquete, un agujero ahí donde estaban, hermanos. ¿Ustedes creen que eso no ocasionó molestias tal vez al dueño? Al dueño del lugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se les ocurre si es propiedad ajena? No lo sé, no lo dice la Biblia, estoy especulando un poquito. Pero hermanos, no era nomás de, mira, vamos a subirlo y hacer un agujero y ya. No, hermanos, eso implicaba críticas, eso implicaba varias cosas, pero aún así eso no los detuvo. Porque la Biblia dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Y una vez haciendo esa abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Posiblemente se valieron de algunas sogas, hermanos. Posiblemente. Pero a la par tuvieron que hacerlo con cuidado. Tú primero y luego tú. Y así, despacio, poco a poco, poco a poco. Y no importaba la tierra que les estuviese cayendo ahí a las personas, aún al mismo maestro. Y el Señor los puede ver. Y los pudo catalogar de esta manera. Al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, si el Señor mirara tu fe en este momento, ¿cómo estarías tú? ¿Cómo estaríamos delante de Él? ¿Con poquita fe? ¿O con una fe suficiente como para decir, vamos adelante? Y esto no nos va a ganar, esto no nos va a detener. Por eso el Señor enaltece la fe de estos cuatro, al ver Jesús, la fe de ellos. Hermanos, este año ya se va. ¿Cómo ha estado nuestra fe? ¿Cómo nos han visto otras personas en cuanto a nuestra fe? ¿Nos han visto que estamos parados en la brecha, firmes tomando el arado y decir, vamos hacia adelante? O estar titubeando constantemente, estar renfunfuñando constantemente, o hermanos, tomar con fuerza el arado y decir, vamos otro año, si Dios quiere, pero vamos hacia adelante. Y que esa fe pueda dejar huella en los demás, en aquellos que nos vienen siguiendo, porque no nos damos cuenta de que vamos dejando un legado de aquellos que vienen atrás de nosotros, sea quien sea. Pueden ser nuestros hijos. Pueden ser los mismos niños de aquí de la iglesia. ¿Ustedes no creen esto, hermanos? Los mismos niños pueden ver la fe de nosotros. Y qué triste, ¿verdad? Que en lugar de motivarles, en lugar de que ellos puedan ver en nosotros que tenemos verdadera fe en el Señor, venga lo que venga, estos niños
conforme vayan creciendo, dicen, yo quiero ser como el hermano o como la hermana. Quiero que pienses en alguien en estos momentos que ha impulsado, desde luego, con la ayuda del Señor, tu fe para seguir adelante. Yo quiero decirte que conozco varios y eso me ha motivado. Y aunque no lo creas, en el tiempo que él se acercó al Señor, el hermano Santos fue uno. De veras. Terminó su carrera, hermanos, con gozo y con una fe tremenda que yo puedo dar testimonio, no porque me lo hayan dicho, yo lo vi. Que aún y con su problema de cáncer, él quería cantar al Señor. Hermano, tú y yo no tenemos nada y ¿sabes qué? Ni queremos ni venir a la iglesia. Pudiendo venir, hermanos, pudiendo venir. Yo entiendo que a veces no se puede, pero pudiendo venir, decimos, no, es mejor estar en otros lugares. Hermanos, cuando este lugar creo que es uno de los más especiales que tenemos para alabar al Señor. Y nuestro hermano así cantaba con fuerza ese himno, cuán grande es Él. Hubieras estado ahí para verlo, para que viera su fe. Al ver Jesús la fe de ellos, hermanos, qué importante es ejercitar nuestra fe. Ustedes conocen la historia, porque no solamente se enfrentaron al problema de las personas, sino que se enfrentaron también a esos corazones llenos de tanto orgullo de los que estaban ahí. Pero eso no fue el motivo para mirar hacia atrás. Dice el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínense si el Señor ya había visto la fe de estos 4 hombres, imagínense al desarrollarse todo este evento, cómo no aumentó la fe de esos muchachos, cómo no aumentó la fe de ellos. Al ver que solamente Jesús podía perdonar pecados, al ver que solamente Jesús podía hacer milagros, porque Él puede hacerlo, hermanos, conforme a su voluntad. ¿Todavía aumentó más la fe de ellos? Por supuesto que sí, porque pudieron ver, pudieron palpar, pudieron darse cuenta de que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecados, solamente en Él, hermanos. Y desde luego ahí el muchacho que estaba paralítico, porque el Señor le dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, ¿qué dice, hermanos? Lo leen, por favor. Pues para que sepáis. Toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, el Señor inició un proceso, inició una salvación e inició una sanación, una sanidad física también este muchacho. Lo que el Señor empieza, el Señor lo termina, hermanos, y no lo deja a mitad. Y estos 4 pudieron darse cuenta de todos estos eventos, de todo lo que estaba pasando. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa fe de esos 4, al ver Jesús la fe de ellos, esa fe fue en aumento. Pudieron ver el versículo 12, dice que el muchacho enseguida se levantó, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos, y los 4 también, se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo está tu fe? ¿Se acuerdan de aquellos 4 jóvenes? Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando era necesario que pasaran por ese horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado? Tan solo porque ellos echaron a andar su fe. ¿De qué manera? No se rindieron, hermanos, no se hincaron, no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Dijeron, no lo vamos a hacer. ¿Cuántos cristianos en este año han rendido sus vidas ya no al Señor, sino a las cosas que hay en este mundo? Sucumbieron ante los embates, ante las tentaciones y ahorita están, figuradamente hablando, postrados ante un mundo decadente.
Estos muchachos dijeron, no lo vamos a hacer. Aunque les dieron oportunidad según ellos, porque el mundo quiere dar oportunidades. Y dijeron, no lo vamos a hacer. Y dijeron estas palabras, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dijeron una palabra muy interesante, que para muchos dirían, mira, es falta de fe. No, hermanos. Dijeron ellos, ¿y si no? ¿Y si no nos libra? ¿Y si nos meten y nos quemamos y nos morimos ahí? ¿Y si no? Que te quede claro, rey, que no te vamos a adorar a ti ni a tu estatua. Y lo hicieron, hermanos. Y esa fe se pudo ver, porque esos muchachos salieron intactos de ese horno de fuego. Hermanos, es bien importante ejercer nuestra fe. No solamente que lo digamos, sino que lo hagamos. Aquí de este muchacho dice, salió gozoso y todos los demás glorificaron a Dios. ¿Cuánto puede impactar tu vida y mi vida en otras personas por solamente depositar nuestra fe en Jesús? Dios permita que en este año nuestra fe, si Dios nos da vida y salud, nos deja pasar otro añito más, que esa fe no mengue, hermanos, que esa fe crezca, como aquel hombre desesperado cuando los discípulos no pudieron ayudar a su hijo. Y él dijo, auméntame la fe, que esa sea nuestra petición. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios, hermanos, creerle a Dios, a sus promesas, a su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Amén.